Bien, amados hermanos, continuamos con esta serie de estudios sobre ese peligroso obstáculo a la fe verdadera, ese veneno espiritual para la fe que Dios quiere que tengamos y que practiquemos como hijos suyos. La única fe que salva. El afán es un vicio que afecta que nuestra fe se afirme y crezca. Por eso es que es un peligro tremendo. Y hemos estado hablando sobre eso. En el transcurso de estas prédicas hemos visto lo que el afán es. Lo hemos estudiado bastante. Así como los 3 contextos puntuales en los que el afán como vicio debe ser evitado a toda costa. Hemos estado hablando de ello. También hablamos de lo que el afán no es, porque hay muchas personas, cristianos sobre todo, que a veces tienden a engañarnos o a acomplejarnos diciendo que no, hermano, no, yo no me afano. La Biblia dice: por nada estés afanosos. Y yo no me afano. Y lo que ocultan con esta actitud, tomando lo que el afán no es, lo que ocultan en realidad son malas mañas, que en vez de espiritualidad, lo que demuestra es una profunda irresponsabilidad y falta de carácter cristiano. De manera que tenemos una comprensión profunda de ese tema importante y peligroso como vicio, como lo es el afán, como lo dice la Biblia y no como la lógica humana lo impone. Amén. Y hemos analizado los 3 contextos puntuales, ¿verdad?, en donde Dios no quiere que nos afanemos. Hay 3 contextos puntuales. Y hemos visto lo que el afán, por cierto, no es. Pero también el domingo pasado comenzamos a analizar algunas formas de afán y vemos que por la Biblia hay 3 instancias o ámbitos o esferas de la vida en donde Dios ve con buenos ojos el afán. El afán, hay unos casos en donde es legítimo, donde Dios de hecho se agrada y ve con buenos ojos que nosotros nos afanemos. ¿Se recuerda? Y esos 3 ámbitos donde Dios ve esto como legítimo son los siguientes, y es supremamente importante esto. El afán que tiene que ver con las responsabilidades con nuestros cónyuges. El número 1. Ese afán, Dios sí lo permite y le gusta. Los otros no, ya vamos a ver por qué. El segundo, el afán que tiene que ver con las responsabilidades que giran en torno a la obra que el Señor nos encomendó para que llevásemos a cabo luego de su partida. Es legítimo, es visto con unos ojos, afanarte para llevar a cabo la obra de Dios que Él nos encomendó. Por eso sí hay que afanarse. Y no es que lo diga yo, lo dice la Biblia. Amén. Y de la que se derivan, a su vez, responsabilidades en cuanto a la obra del Señor, que son individuales, que las vamos a estudiar hoy, y responsabilidades ministeriales en cuanto a la obra del Señor, que vamos a analizar el próximo domingo. ¿Me estoy dando a entender hasta ahora? Okay. Y la tercera forma de afán que Dios ve como legítima es el afán que se traduce en el establecimiento de las prioridades correctas. Ahí me faltó separar. El afán, nos debemos afanar por establecer las prioridades correctas en lo que respecta al Señor y a la obra que el Señor nos encomendó. Dios quiere que trabajemos en la obra del Señor, pero vamos a ver que la prioridad es
primero el Señor y después la obra del Señor. Amén. Primero el Señor y después la obra del Señor. Hay gente que invierte la cosa y pone primero la obra del Señor por encima del Señor y se olvida del Señor de la obra. Error. Tenemos que afanarnos por distinguir y diferenciar eso, porque si no, terminamos mal. Terminamos mal. Y de esto tenemos experiencia muchos de nosotros. Orlando, con tiempo en el Señor, aquellos que venimos de otras iglesias, yo ciertamente, donde se confunde la obra del Señor y se olvida del Señor de esa obra. Y se termina en ritualismo y en activismo, cosas que a Dios no le agradan. Amén. Si ponemos atención a esto, como lo dije el domingo pasado, vamos a ver que estas tres áreas se diferencian de aquellas tres donde Dios sí condena el afán. Porque en las tres que vimos anteriormente, esas tienen que ver con cosas. Dinero, tienen que ver con situaciones que ponen en peligro nuestra vida, circunstancias, y el afán por obtener las necesidades básicas, comida, vestido, techo. Dios quiere que no nos afanemos, a Dios no le gusta que nos afanemos por eso. Pero estas tres, en tanto y en cuanto tienen que ver con el ser humano y las dos instituciones más importantes que Dios ha formado sobre la tierra, tomando al ser humano como su eje fundamental, estas dos, Dios pide que nos afanemos en ellas. El ser humano y esas dos instituciones. ¿Cuáles son esas dos instituciones? La familia y la iglesia. La familia con los cónyuges, afanar por la responsabilidad conyugal. Y la otra, afanarnos por la obra del Señor. Es decir, lo que se hace en la iglesia a nivel individual y a nivel ministerial, y hay que distinguir eso. Amén. El domingo pasado hablamos del afán relacionado con las responsabilidades conyugales. ¿Se recuerdan? Analizamos este ámbito basándonos en ese principio que se encuentra en 1 Corintios 7, 33 y 34, que dice así. Piense bien. Y por eso es importante o tener una buena traducción o que el que predica se preocupe por hacer un estudio exegético de los pasajes en el griego. Ustedes no tienen el tiempo, probablemente el conocimiento para hacerlo. Para eso está el predicador. Amén. Para eso el predicador es predicador, para ocuparse de eso. Y cuando nos ocupamos de esto, vemos acá algo tremendo. Hablando ese versículo en este contexto, dice: el casado se preocupa. ¿Y saben qué palabra se utiliza allá en el griego? Merigna. ¿Y qué es merigna? Se afana. Ahí debería decir: el casado se afana de las cosas de este mundo, es decir, de cómo agradar a su esposa. Hay un afán que Dios ve con buenos ojos, y es el afán del esposo que se afana, se preocupa por agradar a la esposa. Y la casada se preocupa, se afana de las cosas de este mundo, es decir, de cómo agradar a su esposo. Hay un afán de agradar a la pareja que Dios te dio, hermano, a tu cónyuge. Y ya esto lo vimos. Y vimos acá qué es lo que significa agradar al cónyuge. Significa, grosso modo, lo que está contenido en Efesios 5, 21 y 25. ¿Y qué dice este pasaje? Someterse unos a otros, es decir, la esposa sométase al esposo y el esposo a la esposa en el temor de Dios, no en los principios mundanos. No, es como la Biblia lo manda, porque eso te garantiza un matrimonio felicísimo.
El matrimonio no es fácil. Es un cuerpo, amén, con dos cabezas. Y cada una va a querer tirar para su lado y pueden terminar rasgándose por la mitad. Si hacemos las cosas en el temor de Dios y nos afanamos por agradar a nuestra esposa y la esposa al esposo, vamos a vivir una vida feliz. Porque el estado feliz del hombre es el matrimonio. De eso no tenga duda alguna nadie. Claro, el diablo sabe esto y lo que busca es destruir el matrimonio hoy día. O tomarlo como un paso sin importancia y que vivan juntos. Sí, Luis. El compromiso está al momento en que se unen con compromiso delante de Dios. Amén. Y vimos que ese someterse en el temor de Dios, el rol de la mujer, someterse al hombre, es considerar al hombre como la cabeza del hogar. Hablamos de esto, voy a ir grosso modo, rapidito, le dedicamos todo el domingo pasado. Es que la mujer entienda que el hombre es la cabeza del hogar. Eso no denigra a nadie, eso no enseña el mundo. María y yo tenemos 21 años y pico de casados y lo hemos entendido así. Y hay problemas porque somos humanos, pero no ha habido ninguno que con la ayuda de Dios no se haya podido superar, y de allí hemos salido más felices, más contentos y más plenos como individuos, como hombre, como mujer y como matrimonio y como hijos de Dios. Amén. Si se entiende que el hombre es la cabeza del hogar, que él es el que está a cargo principalmente del sustento del hogar, que él es el que lleva la batuta en una primera instancia, en las decisiones y los planes para cumplir con ese sustento del hogar, y que por tanto merece toda la atención, ayuda y colaboración posible. Tener la comida preparada, la ropa limpia y planchada, atendiendo a los hijos, proveyendo un ambiente agradable y cordial en el hogar. Y es en este sentido donde la mujer pasa a ser no solo ayuda idónea, sino también esa mujer sabia y virtuosa que edifica la casa. Como lo dice Proverbios 14:1, y como lo amplía, y le pido que lo anoten y lo lean, Proverbios 31:10 al 29. Si se sigue esto, hermano, en el temor de Dios, el matrimonio es lo más bello que existe. De corazón se lo digo, lo hemos experimentado María y yo. A veces trata de salir el mundano en mí, pero ahí se mata la carne y sale el espíritu, y se hace como la Biblia dice, y vivimos felices. Amén. Y comiendo más que perdices. Amén. Pero hermano, cuidado, porque el hombre, y hay muchos cristianos, esposos, que toman esto como que la esposa y su sumisión implica que es una esclava a tu servicio, que solamente está para trabajar, hacer comida, lavar ropa, atender a los hijos, y hasta ahí la consideran una esclava, y eso es pecado, eso es del mundo. El hombre se somete a la mujer también, y este sometimiento dijimos que lo que implica es comunicación, diálogo, hablar, expresar los sentimientos, no ocultarse nada y hacerlo en amor, sin demostrarte que yo sé más que vos, ni que soy superior a vos, ni que soy mejor que vos. No, en que somos iguales, hijos de Dios. En ambos está la imagen y semejanza de Cristo en nosotros, y ese respeto es suficiente ya por sí mismo para justamente, esta forma de verlo, para establecer respeto. Y en este sentido, no olvidemos que el marido debe también someterse a la mujer. ¿Y qué implica esto? Respetarla como a un ser humano,
Porque hay muchos que se consideran cristianos que tratan a la mujer no solo como una esclava, sino como un trapo de segunda. Amén. Que solamente está para satisfacer deseos físicos cuando no tiene contacto con las amiguitas. Existe y es real entre cristianos. Y es del diablo y se van para el infierno aunque tengan 10 Biblias bajo el brazo y se sepan la Biblia en 5 idiomas. Eso es irrespetar a la mujer en su condición de mujer, de ser humano y de ser creado a la imagen y semejanza de Dios. Estar sometido a la mujer es amarla como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella, según dice Efesios 5:25. Es vivir con ellas sabiamente, dándole el honor como a un vaso frágil, no como a un pote que tú tiras, o como un plato de peltre o de plástico que tú puedes fácilmente echar a la basura. Es no ser áspero con ella, dulce, haciéndola sentir bien, valorándola, honrándola, apreciando lo que ella es y lo que ella hace. Esto es una bendición. En esto muestra el hombre su sometimiento a la mujer. Se la pone más difícil al hombre y Dios le va a demandar más al hombre. Amén. Habiendo dejado claro esto, vamos a entrar ahora, hoy, en el tiempo que nos queda, a hablar del segundo ámbito en el que Dios permite la paz. Así es que, maridos, cuidadito con ver a su esposa como una esclava. Ayuda idónea. La mujer entienda también la responsabilidad. Porque quien me pueda oír puede llegar a la casa y decir: bueno, ya hoy yo aprendí que yo no soy esclava tuya, así que buscate que te duele, no te voy a la banana y te voy a planchar porque yo... Hermana, en vez de mujer sabia y virtuosa, mujer bruta y viciosa. Hubo una que entendió más, claro, hubo una, ojalá que hubiera sido una. Hay gente que entendió esto mal. Hermana, léanse Proverbios, por favor, que les he dicho, los textos de Proverbios que les dije, 14:1. La mujer está para edificar. El hombre trabaja, vale, pero la mujer es la que edifica el hogar. El hombre trabaja para sostenerlo, pero el que construye el hogar es la mujer. Lo dice la Biblia y así es. Y luego le hace las cualidades hermosas. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? El que la haya. Se sacó el quino, se ganó todos los cupos en Cadiz y todo el oro del arco minero y los pozos petroleros, eso no tiene precio. Mujer virtuosa, el que la haya, es como hallar un pozo gigantesco, una montaña de piedras preciosas, invalorable. Amén. Que no la cuide, a veces se va para el cielo. Mire que se va. Vamos a hablar de la segunda parte, la segunda instancia, el segundo ámbito que tiene que ver con esto. El ámbito donde Dios permite, en efecto, que nosotros nos afanemos. Y es el que tiene que ver con hacer la obra que el Señor nos encomendó. Hay que afanarnos para hacer la obra que el Señor nos encomendó. Y de esta obra se derivan responsabilidades. Como cristiano individual. Es decir, si no hay más iglesia o si hay una prohibición y no poder salir por varios meses, no, ya no tengo responsabilidades en cuanto a la obra de Dios. No, hay responsabilidades individuales y el Señor quiere que nos afanemos por ello. ¿Cómo lo sustento? ¿Cómo justifico yo esto? Veamos este principio bíblico rector. Y voy a retomar 1 Corintios 7:32, pero ya lo voy a hacer extensivo al 34 para tener bien el contexto. Porque lo que saqué del esposo y la esposa fue fuera de contexto. Vamos a integrarlo todo en el contexto para que veamos algo interesante. 32 dice así:
el soltero, es decir, el que no es casado, ¿verdad? Dios nos ve o casado o soltero, punto y va, a hombre y mujer. Debe haber o soltero o casado. Ahora dice el 32, el soltero se afana, merina, se preocupa de las cosas de Dios y de cómo agradarlo a Él. ¿Qué serán las cosas de Dios, mira? ¿No? El casado, además de esto, se preocupa, lo que ya leí, de las cosas de este mundo, de cómo agradar a su esposa. Sus intereses, el del casado, están divididos, porque no es porque está casado, se olvida de la obra de Dios. No. A la que ya tiene, todavía se le impone que como soltero también se afane de las cosas del Señor. Por eso es que sus intereses tiene que dividir. Ya le pone más difícil. Pero hay que hacerlo. Porque el hecho de que te cases no te hace libre de la responsabilidad que como individuo tienes delante de Dios. Y nos debemos afanar por ello. Y asimismo la mujer no casada, ¿cómo pone la Biblia? La mujer no casada lo mismo que la joven soltera. Porque no dice las mujeres solteras, punto y basta. Mujeres o más jóvenes. Pero bueno, es la manera hebrea de hablar y hay que entenderlo. Se afana, se preocupa, merina, de las cosas del Señor. Entonces, el soltero de las cosas del Señor se tiene que afanar de cómo agradarle. Y las solteras se afanan de las cosas del Señor igualito. Pero las casadas se preocupan de este mundo cómo agradar a su esposo. Es la misma situación. ¿Lo ven? ¿Lo ven, amados hermanos? De manera que las casadas, al igual que los solteros, hombres o mujeres, ambos deben tener afán de las cosas del Señor y cómo agradar al Señor haciendo esas cosas. Me estoy dando a entender. No es que porque me case, no, ya me caso y mucha gente lo hace. Se olvida del Señor, de la iglesia y no va a ir toda. Tiene que seguir teniendo pendiente las cosas del Señor y cómo agradarle al Señor. Que se las arregle y Dios da la sabiduría para hacerlo. De hecho, se puede hacer a veces hasta de manera más completa. Amén. Ahora bien, hermanos, esta es la pregunta interesante. ¿Cuáles son esas cosas del Señor? ¿Verdad? ¿Cuáles son esas cosas del Señor de las que debemos afanarnos? ¿Lo dice la Biblia o no lo dice la Biblia? Lo vuelvo a poner. Se afana de las cosas del Señor el soltero, y la soltera se afanan, merinan, se preocupan, ocupan tiempo en ver cómo hacer las cosas del Señor para agradarle al Señor, a la vez para agradar a su mujer. Se divide la cosa, pero hay que hacerlo. Amén. Ahora, ¿cuáles son esas cosas del Señor? Eso hay que saberlo. Las que tienen que ver con dos cosas. La primera, una de las cosas del Señor que te tienes que afanar por hacer es andar y vivir como Él anduvo. ¿Y qué es esto? Haciendo la voluntad del Padre. Y número dos, hacer la obra que Él nos envió a hacer luego de subir al cielo. La obra del Señor es que hacer la voluntad del Padre, preocuparnos, afanarnos por esto, porque eso es afanarnos por imitar a Cristo, por ser verdaderos discípulos de Cristo. Amén. Y también hacer nos encomendó Dios cuando se fue al cielo, nos encomendó algo. Claro que sí, y ese algo que lo que se llama la obra del Señor, que tiene varios aspectos, y de eso es que quiero que profundicemos en esta mañana, amados hermanos. La primera, andar como Él anduvo y haciendo la voluntad del Padre. Hablamos de esto brevemente el domingo pasado.
andar como él anduvo, hacerlo la voluntad de Dios, está claramente explicado en Miqueas 6, 7 y 8. Vamos a leerlo, porque más claro no canta el más bonito de los gallos. Lo leemos juntos. Es tremendo. Se alegrará el Señor si le ofrezco 1000 carneros o 10,000 ríos de aceite. Esta obra de sacrificio, de ofrecerle a Dios cosas, ¿se agradará a Dios de eso? O si le ofrezco a mi hijo como pago de mi rebelión y de mi pecado. Mire cómo te reconviene el profeta. Oh hombre, el Señor ya te ha dicho en qué consiste lo bueno y qué es lo que Él espera de ti. ¿Qué es lo que espera tuyo, hermano? ¿Qué es lo que espera de ustedes, hermanos? ¿Qué es lo que espera de todos nosotros? ¿Qué espera Dios de nosotros? Porque hacer la obra del Señor es hacer esto. En primer lugar, hacer justicia. En segundo lugar, que seas fiel y leal. Y tercero, que obedezcas humildemente a Dios. Sencillo. Hay gente que se rompe la cabeza buscando cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Ahí está sencillo. Hacer justicia. Ser fiel y leal. Hacer justicia para con tu prójimo, ¿verdad? Ser fiel y ser leal para con tu prójimo. Y para Dios, obedecerle humildemente. Amén. Hermanos y amigos que me escuchan, Dios rechaza, a Dios le huele mal. Hay un pasaje en Isaías que lo dice, no me acuerdo. Aquellas obras que son puras expresiones exteriores, que no son más que ritualismo y activismo. Estar haciendo constantemente ayunos, vigilias, jornadas de oración, campañas o viajes misioneros a las selvas más recónditas puede ser una forma de ritualismo, de activismo. Ojo, amados hermanos, no estoy diciendo que esto no deba hacerse. Lo que sí quiero decir es que nada de esto alegra a Dios, como lo dice Miqueas, si no va presidido, si no está sustentado en aquello que a Dios verdaderamente le agrada, considera bueno y espera de todos nosotros. ¿Lo dice el texto o no? Hay un pasaje que dice: tu holocausto, tus sacrificios, tus obras me tienen obstinado, me hieren tus holocaustos, no los soporto más. Y eso habla del ayuno. Y dice: no es el ayuno que yo escogí, chicos. Hacer justicia al pobre, compartir con el necesitado. ¿Se recuerda? Ese ayuno no solo es un periodo de la abstinencia de comida, que lo es, pero que en el fondo esto debe movernos a entender que así se siente el que no tiene que comer mientras nosotros sí tenemos, y por eso le damos. Amén. Es ritualismo, hermano, todo esto. Hay iglesias que se la mantienen en campañas, en conferencias, en conciertos, en ayunos, en oraciones, en viajes misioneros. Hermano, y eso a Dios no le agrada si no está acompañado y sustentado en hacer justicia, en ser fiel y leal con tu esposa, con tu esposo, fiel y leal, no serle infiel ni mentirle, el uno con el otro, viceversa, ser fiel y leal con tus hijos, con tus amigos, con tus vecinos, y muy especialmente con los hermanos de la iglesia. Y por último, obedecer
humildemente a Dios, sin el brillo y la prepotencia de que soy hijo de Dios, hijo del rey, pero que debo ser próspero y millonario, tener un yate, tener el último modelo, el teléfono más sofisticado. Eso no es obedecer humildemente. Obedecer y estar sujeto a la soberanía de Dios. Es decir, Señor, enme aquí, tú eres mi todo. Todo lo que soy y lo que tengo viene de ti. Amén. Si a ti te place, me lo quitas todo. ¿Y por qué te place? Y si te place, me llenas de favores y de misericordias. Tú sabes por qué lo hace y yo digo amén. No tengo por qué estar proclamando ni declaro. Hay una tendencia tan prepotente últimamente de la gente esta engañadora de enlace. Hermano, no los voy a hablar ni Jesucristo y el Señor no aparece por ningún lado. Yo declaro, ahora emito una declaración profética que se haga esto y aquello y nunca se dice nada del Señor. Eso sí, al final como remoquete para medio barnizar en el nombre de Jesús, pero en realidad es en el nombre de ellos, de su espiritualidad supuesta y su supuesta unción. Prepotencia y brillo, eso se ve mal. Eso es andar en vez de humilde, en obediencia, prepotente y altivo. Y a los altivos Dios los ve de lejos, pero al humilde Dios los ve con agrado. Estar sujeto a Dios, porque Él es Dios y Él es el que manda y mi vida está en sus manos. Por eso yo lo llamo Señor. Y yo soy su servo, su esclavo. Yo estoy sometido a tu voluntad y no a la mía. Todo lo que me pasa es por ti y viene de ti. A lo mejor es malo, pero me ayuda bien, me hace mejor. Eso sí es lo que Dios demanda de ti. Y no pomposas y grandes ayunos. Es necesario hacerlo. Pero esto es lo que agrada a Dios verdaderamente. Ahora, ¿qué es hacer justicia? Hermano, hice una exégesis profunda de él. Y para mi sorpresa, hacer justicia es una forma bíblica. Lo explicó Orlando un poco la vez pasada. Hacer justicia en la Biblia equivale a no hacer maldad de ningún tipo. Y cuando aquí digo ningún tipo, es nada de lo que la Biblia, la norma suprema de fe y de conducta, dice que no debemos hacer. La justicia aquí tiene que ver con hacer justicia, tiene que ver en hacer lo que la norma dice. Si es, eso es hasta en el mundo secular. Los jueces juzgan justamente y hacen justicia cuando aplican la norma, la ley. ¿Y cuál es nuestra norma de vida? La Biblia. Cuando hacemos lo que la Biblia dice, estamos haciendo justicia. Y es imposible que podamos hacer mal, ni actuar mal, ni hablar mal, ni tener sentimientos malos en el mundo. Amén. El término de maldad en la Biblia, cuando habla de hacer una maldad así que tiene que ver con esa maldad innata, esa que no está escrita en ningún lado, pero que se sabe que es malo y que daña. No hay una ley, no hay una norma que diga no envidiarás, ni guardarás rencor. ¿En qué jurisprudencia está eso? Pero la ley de Dios en nuestros corazones, por muy pecadores que seamos, nos hace convictos de que eso es malo. Y el hacerlo es malo. Pero hay un tipo de maldad que se hace con conocimiento de la norma. Cuando la Biblia te dice que pudiendo ayudar al necesitado no lo haces, eso se te cuenta como pecado. Esa es la norma. Amén. Eso es importante que lo sepamos. Y si no vivimos, no nos conducimos y no actuamos conforme a la norma nuestra que es la Biblia, lo demás es habladuría de tonterías. Es ritualismo y activismo. Es estar de una actividad a otra y a otra y a otra y creemos que haciendo eso somos cristianos. Primero, hacer justicia en los términos que la Biblia lo dice.
Y es allí, en esa norma, por ejemplo, donde se encuentra la forma más sublime de bien, en mi opinión. La hermosa, la filosóficamente profunda, llamada la regla de oro del Señor. Hacer justicia es esto que está claramente explicado en Mateo 7:12. Y ya lo estudiamos a profundidad, pero lo traigo a colación, porque forma parte de la norma. Y no hacer esto es hacer injusticia. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, haced vosotros con ellos. ¿Quieres que te respeten? ¿Quieres que te amen? ¿Quieres que te sean fieles? ¿Quieres que se acuerden tuyo? Respeta, ama, sé fiel. Recuerda a la gente. Está allí cuando se necesita. Recordemos además, hermanos, que es justo y equitativo como principio bíblico, lo que ilustra magistralmente este principio. Gálatas 6:7. Acompaña con la regla de oro. No os engañéis, hermanos. A Dios no le toma el pelo nadie. Todo lo que el hombre sembra, eso va a recoger. El mal esposo que se portó mal, que no respetó, que esclavizó a la mujer, cuando esté viejo y en cama, como sembró falta de amor y de respeto, en cama, eso es lo que va a recoger de la familia y de los amigos. A Dios no le toma el pelo nadie. Hermanos, si se le hace a los demás lo que uno no quiere que le hagan a uno, que es la forma filosófica del mundo, la forma activa es hacerle al otro lo que queréis que el otro haga contigo, que te pongas en el zapato del otro, ahí vas a estar haciendo justicia. ¿Cuántos de los cristianos hoy día viven de esta manera? Podés hacer muchos viajes a la selva. Si no hacéis esto, nos estamos engañando a nosotros mismos. Para hacer justicia, ser fiel y leal al prójimo y obedecer humildemente a Dios, que es lo que Dios pide de ti, como lo dice Miqueas, tenemos que conocer la norma, la palabra de Dios. Hay personas que quieren salir a predicar y a fundar y tal, y ni siquiera conocen la norma. ¿Ustedes creen que van a ser justicia? ¿Ustedes creen que van a ser fieles? ¿Ustedes creen, hermanos, que van a ser leales? Nunca en la vida, porque primero hay que conocer la norma, la palabra de Dios, y ponerla por obras. Amén. De esta forma, hermanos, haciendo esto que está aquí, todo versículo, vamos a andar como Jesús anduvo y vamos a hacer la voluntad del Padre en nosotros. Amén. Así tenemos afán de las cosas del Señor y de cómo agradarle a Él. En ese primer ámbito del que estamos hablando, andar como Él anduvo y hacer su voluntad. Y en el segundo ámbito, también debemos afanarnos por hacer la obra que Él nos envió a hacer. Luego de subir al cielo, que está clara y que va más allá de lo que dice Miqueas, porque ya es un poco más exterior. Y esta obra, de hacer la obra del Señor, lo que Él nos encomendó, tiene dos esferas. Una individual, tú como cristiano, tú allí donde estás solito, sin iglesia, y una que tiene que ver tú en la iglesia, ministerialmente, eclesiásticamente. Hay una esfera individual y hay una esfera ministerial o eclesiástica.
La esfera individual es la que todo cristiano está llamado individual e independientemente de todo. Está llamado a hacer. Y debe afanarse por hacerla siempre, en todo momento y ocasión que se le presente. Y tiene dos partes. La que se refiere a llevar a cabo la gran comisión. Como individual, esto es hacer la obra de Dios, y Dios manda que nos afanemos. Dios quiere que nos afanemos, porque lo dice la palabra, en llevar a cabo la gran comisión. ¿Qué gran comisión es esta? Está clarita, Mateo 28, 19 al 20, voy a tomar el 19. La comisión, hermanos, de ir y predicar y hacer discípulos a todas las naciones. Notemos que no dice ir y hacer evangélicos. Notemos que no dice ir y hacer católicos. No dice ir y hacer calvinistas. Dice ir y hacer discípulos. ¿Y qué es un discípulo? El que sigue, aprende, imita y pone por obra lo que ve hacer a otro que considera mal. Amén. Yo tenía un profesor que me asumió como su discípulo. Yo he podido chulear el conocimiento y no imitar su forma de actuar recta, profesional y altura. Porque era un caminador, un chulo. Eso que chupa la sangre, hermano. Sí. Si no lo imito y pongo por orden lo que me enseña, de nada sirve, no soy discípulo. Amén. Vamos, hermano, una forma sencilla. Eso te lo manda Dios. No tenés que ser experto. Dios te manda a ti como individuo de hacer discípulos, de hacer discípulos. Y también se encuentra esto en otro pasaje, Hechos 1:8. Y recibiréis poder, ya lo hemos leído muchas veces, cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y este poder no es como dice el Maldonado, este engañador y otro, poder para hacer milagros, hermano. El milagro más grande sobrenatural es poder decir no al pecado. Porque decirle no al pecado, decirle no a la tentación hace que vivamos diferente. Y esto sí es sobrenatural. Y es lo que te va a permitir testificar con hecho lo que dices con palabras. Por eso es que añade, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En el caso nuestro, tu Jerusalén puede ser tu familia cercana, testificarle a tus hijos, tu esposa, tu Judea, el resto de la familia, tus primos, tus tíos, tus hermanos, tu Samaria, la organización, el trabajo, y hasta donde Dios te lleve. Amén. Necesitas una iglesia para esto, necesitas un llamamiento ministerial, un don. No, hermano, eso lo tenemos que hacer todos. Esto implica evangelizar, hermanos. Comunicar el mensaje de arrepentimiento para el perdón de pecados y para la salvación del alma humana. Salvación de la condena que pende sobre todo ser humano a causa de sus pecados. Y para esto no es necesario campañas. Para esto no es necesario tener congregaciones multitudinarias. Lo que se necesita es disposición de hablar con valor sobre las buenas noticias de salvación. Amén. Que no es otra cosa que el Evangelio. Y comportarte como cristiano, por supuesto. Porque no hay peor y más dañino cosa para el evangelizar que decir una cosa y hacer lo contrario. Poner de ridículo a Cristo y echa por el piso la cruz. Amén, hermanos. Por lo tanto, en la esfera de lo individual,
debemos afanarnos por predicar el Evangelio de Jesucristo, preocuparnos, hacer todo lo que se requiera para predicar y evangelizar. En la cola del supermercado puedes hacerlo con una conducta recta, sin estar de vivito metiéndote adelante, dando una sonrisa, orando por aquella persona que pueda tener un dolor, llevando las buenas nuevas de salvación. ¿Se puede o no se puede hacer? En el banco, en el pub. Lo que requiere es valor, disposición y amor y agradecimiento a Dios. Punto y basta. Y Dios pide que te afanes por hacer esto, porque esto es obra del Señor, la gran comisión. Amén. Amén. La segunda parte de la esfera individual, en el ámbito de lo individual, donde llevamos a cabo la obra del Señor, es la que tiene que ver con otra cosa que se llama hacer apologética. Es un llamado individual, es defender la fe. Pero lamentablemente a los evangélicos de hoy, los evangélicos posmodernos estos, los evangélicos light, los que no les gusta pagar el precio de escudriñar las escrituras, sino que se conforma con lo que diga el líder que se monta allá en el púlpito y no lo revisa por la Biblia, aquellos que quieren ser más buenos que Jesucristo y no discuten con nadie. Y conozco muchos de estos, ¿verdad? Se les olvida o deliberadamente ignoran que este es otro de los mandamientos del Señor, que Dios nos comisionó a todos los que nos llamamos hijos de Dios. No se queden predicando, lo que se nos pide es predicar. Esa es la mentira que el diablo quiere que creamos, porque hay otra, y está en la Biblia y en dos pasajes, la de defender la fe. La de defender la fe es otra cosa que tú como individuo puedes y debes hacer. No solo predicarla, sino también defenderla. A esto le saca el cuerpo mucha gente, muchos líderes, porque les gusta estar bien con todo el mundo, con Dios y con el diablo. Lo que buscan es que los adulen. Ay, ese es chévere, ese es dulce, no pelea con nadie. Tan bonito, chico. Adulación. Buscan la gloria de los hombres antes de obedecer lo que Dios manda. ¿Y manda a Dios defender la fe? Claro que sí. Primera de Pedro 3:15. Vamos a venirnos en este show. ¿Qué dice eso? Pero claro, si sois vagos, si nomás que te conformáis con lo que dice, pero yo conozco una hermana que tiene 30 y pico de años en el Señor y le dijo a otros hermanos en una ocasión, eso de, a propósito de una de las prédicas que yo hacía en un restaurante, eso, yo no tengo que estar estudiando la Biblia, pero con lo que me enseñó el pastor fulanito de tal, me basta, eso es suficiente. Por eso están como están, por eso vienen los lobos rapaces y se los comen y están bamboleantes, están inconstantes, saltando de una doctrina falsa a otra. Primera de Pedro 3:15, atención con esto, porque no es una opción, es una obligación, es una comisión. Lo dice Pedro, estad siempre preparados para presentar defensa. Defensa en griego es apología. También es un mandamiento como ir y predicar. Y hay que estar preparados para presentar defensa. Eso sí, sin grillos, sin gritadera, sin prepotencia, no. Con mansedumbre y con reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Sea que te ataque de afuera, el evangelio tiene que estar preparado para defender la fe. O sea que diga, Dios mío, ¿por qué vos sois tan raro? ¿Por qué vos no maldecís a la gente? ¿Por qué ayudáis a los que te meten el pie para que te caigan? ¿Por qué ayudas y oras por el vecino que te maldice? Tú das defensa, porque Cristo vive en mí, me transformó y me limpió y me quitó toda esa esclavitud. Cualquier que desde afuera ataque la fe cristiana, hay que estar preparado para ello. Y no es una opción, ¿sabía? Es una
forma imperativa, diciendo, está, es una orden. Amén. Ahora, si soy como esta hermana que después de 35 años dice que no hay que leer Biblia, pues se conforma como que decía el pastor fulanito de tal, que era chévere y carismático y bonito y todo lo demás, no vas a poder defender pero nada del evangelio. Te va a dar pena, le vas a sacar el cuerpo, no vas a tener con qué. Eso no es hacer la obra de Dios, y hay que afanarse por eso. Amén. Y el otro, es más tremendo, Judas 1:3. Este es para defenderlo de aquellos que dentro de la iglesia, haciéndose pasar por evangélicos, tuercen la Biblia. Hay que defender la fe de los de afuera y de los de adentro también. A eso hace referencia a Judas 1:3. Y dice, miren esto, hermano, esto es tremendo. Amados, por la gran solicitud, es decir, por la angustia que tenía, por el afán que tenía de escribirlos, de escribirlas a ustedes acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos. ¿Qué les parece? Le escribe con solicitud para decirle que contiendan ardientemente por la fe que una vez le fue dada a los santos, por la fe verdadera, la que tratan de distorsionar los apóstatas estos que están de moda hoy en Enlace y en muchas radios de Maracaibo, pero sobre todo en el canal diabólico este de Enlace. Hay que contender, hermano, pero usted no puede contender, usted no puede juzgar. Dios es amor. Eso es lo que el diablo quiere que uno crea. Bueno, si no les gusta, que borren este versículo y ya está, porque le arrancan la hoja, que le echen el spray blanco y se acabó. Pero eso está en la Biblia, ¿saben? Y es un mandamiento, no es una opción. Hermano, la palabra que contender ardientemente, ¿saben qué? En griego, ¿cuál es? Epagonizo, de donde viene nuestra palabra agonía, agonizar, pero que le mete el término epi. Epi es algo que está por encima. Epagonizo aquí es epiagonizo, pero para que fonéticamente se oiga mejor en griego es epagonizo. Es el término que se le pedía que hicieran los soldados romanos cuando batallaban, y estaban batallando hasta que el último suspiro de vida les salía de su cuerpo, hasta agonizar. Dios nos pide que defendamos la fe hasta agonizar, hasta que nos quede el último aliento de vida en nosotros. Pero hay muchos que le sacan el cuerpo, pusilánimes, lo que buscan es eso, no contienden. Hermano, no hay que contender, no hay que juzgar. Dios es amor, no haga eso. Eso es verdad. Pero ante los falsos maestros, ante los falsos profetas, ante los falsos apóstoles que hay hoy día, hay que ser beligerante, hay que ser combativo, con mansedumbre y reverencia, pero hay que serlo, para desenmascararlos y desmontar y demostrar su error. Esto es lo que enseña la Biblia, amados hermanos, en estos dos pasajes. Y voy terminando, les pido 5 minutos más, por favor. Romanos 16, 17 al 18. Miren lo que dice Pablo acá. Mas os ruego, hermano, que os fijéis, está pendiente, en los que causan división y tropiezo en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os fijéis y te apartéis de ellos. ¿Qué les parece? No está siendo divisor Pablo acá. Apartate de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, a sus bolsillos, a sus intereses.
y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos, de los pobres hermanitos que van para la iglesia a escuchar algo que les traiga consuelo a su corazón, pero que no debe provenir de la lógica humana ni de los métodos estos de hacerte sentir bien, de superación personal, sino de lo que dice la Biblia, de la lógica bíblica. Amén. Que te fijéis de estos, los que tuercen la doctrina, que te apartéis de ellos, porque no les sirven a Jesucristo, sino a sus intereses, a sus vientres, a sus bolsillos. Y miren, con palabras suaves y lisonjas engañosas, engañan, valga la redundancia, a los corazones ingenuos. Y esta actitud la demanda Dios, por cierto, de manera especial a los obispos en la iglesia. ¿Y quiénes son los obispos en la iglesia? Los ancianos y los pastores. Por eso yo asumo responsabilidad, la que Dios me impone. Si es que me quiero afanar por hacer lo que Él me pide, predicar el Evangelio, amén, pero también defenderlo. Miren lo que dice Tito 1, 7 al 11. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible, es decir, que acompañe lo que predica con una conducta bíblica. Amén. Como administrador de Dios, que sepa retener el obispo la palabra fiel conforme a la doctrina, para que pueda exhortar con sana enseñanza y también refutar a los que se oponen. ¿Qué les parece? ¿Cómo lo manda a mí? Se lo manda a Orlando, se lo manda a Raúl. Porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, a los cuales es preciso taparles la boca, porque trastornan casas enteras, iglesias enteras, enseñando por billete, Cash Luna, Maldonado, Don Chávez y su combo de diablos. Enseñan por ganancias deshonestas con las maratónicas lo que no conviene. Hay que estar preparado como obispo para taparles la boca, para refutar sus falsas doctrinas. Con respeto, con mansedumbre, con reverencia, pero con autoridad de Dios y llenura del Espíritu Santo. A los cristianos con falsas piedad les conviene decir eso, que no debemos contender, que no debemos juzgar, porque al hacerlo, hermanos, al no hacerlo, desobedecemos lo que nos manda la Biblia en esos textos de Romanos 16 y de Tito 1:7 que está acá. Y para los que dicen que si hacemos eso, hermano, usted es un divisor. ¿Saben el nombre que me tienen a mí en las iglesias de donde vengo? El divisor. Divisó la iglesia, dividió la iglesia. Imagínate. Dividió la iglesia con la sala y la cocina de mi casa. Miren lo que dice la Biblia. Miren lo que dice la Biblia. Primera de Corintios 11, 18 al 19. Cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Porque es necesario, es preciso que entre vosotros haya divisiones. ¿Saben por qué? Para que se haga manifiesto entre vosotros los que son aprobados por Dios, los que prevalecen y permanecen en la palabra recta, los que son capaces de desenmascarar a los engañadores, refutarlos, taparles la boca, para que no sigan engañando a aquellos que con buenas intenciones van a la iglesia a buscar palabra de Dios y lo que le dan es engaño y manipulación para sacarle los pobres. Amén. Por lo tanto, hermanos, en esto que tiene que ver con la obra individual que Dios quiere que te afanes por hacer, debemos afanarnos, no solo por predicar, sino también por defender el Evangelio de Jesucristo, tanto de los de afuera, primera de Pedro 3:15, como de los de adentro, Judas 1:3. Amén.